La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días a este programa número 26 de Sintonía Cultural, desde los estudios de la Radio Pirque, el estudio número 2, José Luis Salazar en los estudios, en las perillas, en los controles. Y bueno, como siempre también aquí nuestra querida Francisca, ¿cómo estás? Muy contenta, Óscar, gracias por que vamos a hablar de un tema tan importante, en realidad. Así es, muy importante y que muy atingente también con la profesión de nuestro querido Rodrigo Zubiabre, que como cada mes también nos acompaña. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente y contento de estar aquí para hablar de salud mental, justamente, pero precisamente en tiempos de crisis. Comúnmente la gente dice, bueno, pero siempre estamos en crisis. No necesariamente, porque hay momentos puntuales en el cual las personas no sé si nos desequilibramos, pero hay una situación que puede provocar en las personas ese sentimiento de que las cosas no van bien. No como uno quiere. ¿No es cierto? Pero yo creo que eso ya se llama ser adulto, ¿eh? Dicen que cuando uno es adulto, sí, las crisis son paralelas, son al mismo tiempo, una más grave que la otra y todas juntas. Exactamente. Sí, yo creo que las crisis sirven para fortalecer a la persona cuando sabes llevarla. De hecho, voy a partir con un dato. Por supuesto. Hay una teoría, no me puedo acordar el nombre de quien lo hizo, de que son los periodos críticos. Los periodos críticos. 2 etapas, según recuerdo, donde uno en la vida va pasando esos periodos críticos y uno puede salir, en cierta forma, sales bien o sales mal del periodo crítico. Sales por ejemplo, la etapa de confianza y desconfianza, donde tú sales confiando en el mundo o sales desconfiando del mundo. Claro. ¿Te fijas? Voy a buscar después ahí en el intermedio para ahondar un poco eso, pero eso es un periodo crítico donde, y de hecho en el desarrollo del ser humano se habla mucho como de estas ventanas críticas también, donde la persona adquiere habilidades o a veces no la adquiere. O de alguna forma se demora un poco más en adquirirla quizás. También, porque el desarrollo es muy variable, pero eso todo tiene que ver con crisis y procesos. Sí. Bueno, aquí vamos a hablar justamente de aquello, cómo nos manejamos en situaciones de estrés y cómo tomamos también decisiones frente a aquello. Digamos que en el fondo se prioriza todo lo que es la gestión de emociones en esta conversación que vamos a tener, adaptarse a la incertidumbre, ¿no es cierto? Y también recuperarse de aquellos traumas que le afectan a las personas. Y vamos a dar algunos ejemplos también ahí, dentro de esos, quedar sin trabajo, tener una enfermedad, por ejemplo, que son igual situaciones que pueden desencadenar situaciones de estrés y obviamente problemas a la salud mental, ¿no es cierto, Francisca? Sí, de algún modo también entender que la crisis, creo que hay un idioma donde la palabra crisis significa posibilidades. Oportunidad de cambio. Oportunidad de cambio, claro. Y justo me acordaba ahora con lo que decía Rodrigo, que en historia hay un concepto que se llama coyuntura. Y la coyuntura es un proceso donde todo de pronto se parece desbarajustar para llegar a otra nueva forma. Entonces de repente la crisis podría ser una coyuntura también. Claro. Cambio de etapas, pero tal vez siempre la etapa posterior es mejor. He escuchado eso, la coyuntura política. Claro, es cuando está todo así como en... y algo va a pasar después de eso. Claro, sin ir más lejos, hoy día es jueves y vamos a tener este fin de semana este proceso eleccionario que también provoca cierta tensión. Estamos en la coyuntura. Exactamente. Estamos en la coyuntura, sí, absolutamente. Bueno, hablemos del impacto justamente de la salud mental en crisis. Hay una serie aquí dentro de nuestra guía de conceptos. Por ejemplo, háblanos del manejo del estrés. Siempre se habla de manejar el estrés, pero ¿en qué consiste ese término en el fondo? Sí, mira, volviendo un segundito antes, solamente para tener claro, así como existe la salud física, claro, existe la salud mental. La salud física tiene que ver con un equilibrio, ¿verdad?, fisiológico de tu cuerpo, que todo funciona como debiera funcionar. En la salud mental también tiene que haber como un equilibrio para tener una salud mental sana, valga la redundancia. Es como este equilibrio que debe ser emocional, cognitivo y conductual. Eso es salud mental. Y ese equilibrio te permite tener una relación positiva contigo mismo y con los demás. Y a partir de eso, como uno construye, ¿verdad?, la salud mental te va
protegiendo en cierta forma de las crisis que tú estabas comentando. Claro. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el estrés. ¿Cómo yo manejo el estrés? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejas tú, Francisca? Respirando, creo que es lo más... lo que yo más practico es esa respiración así como... hacia Claro. afuera. Y tengo uno de esos pianitos que se tocan con un tubo. Ahí es el mejor todavía. Eso. A mí La me gusta. respiración es muy importante. Es fundamental. Es algo que hacemos siempre, obviamente. Sí. Si la persona que está viva está Pero hay respirando. que saber Hay que respirar. saber respirar. Sí, Hay que saber para respirar. poder controlar aquello, sí, sin duda. Fíjense los niños pequeños cómo inflan la guata. Sí. Y después, así uno debiera respirar. Pero después, no sé por qué, empezamos a respirar más con el pecho. Claro. Pero frente al manejo, para poder tener un manejo del estrés adecuado, una salud mental estable y equilibrada nos permite protegernos de la incertidumbre y del estrés. Y el estrés generalmente es como este miedo viene algo que voy a hacer y no sé si voy a ser capaz. Claro, en el fondo eso de la incertidumbre lo que permite es gestionar los miedos de alguna manera, ¿no es cierto? Y también reaccionar frente a lo impredecible. Pero, Exactamente. claro, el tema es cómo hacer para reaccionar de manera positiva, digamos. Ujú. Ese Yo creo es el... Que ahí la reacción, más que de una forma positiva, yo creo que de una forma equilibrada, así como Claro. teniendo claro, así como, no sé, estoy estresado porque, no sé, tengo que dar mi licencia de conducir, por ejemplo. Ah, claro. ¿Ya? ¿Y qué hago para enfrentar eso? Me preparo. Si me Claro. estreso demasiado es porque probablemente estoy sintiendo de que no voy a ser capaz de hacerlo. Quizás no estudié lo suficiente. Ahí está el tema de la inseguridad también. Exactamente, exactamente. También hay una cuestión de superar traumas. El trauma, ¿cómo surge el trauma? Porque eso igual de alguna forma es algo que te acompaña desde cierto punto de tu vida, puede ser desde la niñez, puede ser a lo mejor una situación puntual que ocurrió a cierta edad, pero finalmente el trauma es algo que por lo que yo entiendo, es algo que se repite, es algo que, o sea, que está ahí latente. Es algo así. Tú lo sigues viviendo. Por Claro. ejemplo, no sé, el Lo terremoto. conversamos igual en algún momento Sí, en otro programa. Sí, Sí. en el miedo, ¿no? Sí. En el miedo, exactamente. El terremoto del 2010, yo creo que a muchas personas, particularmente que están más hacia el sur, más hacia el epicentro, las dejó con este evento Postraumático. postraumático. Sí, claro. Porque el trauma ocurre esto, La situación. y lo postraumático es El después revivir, del ¿no? evento. Exactamente, no sé, un choque muy fuerte, después tú te vas a subir al auto y como que tu mente dice, chuta, estamos en el mismo lugar en cierta forma donde pasamos por esto muy feo, lo vuelvo a vivir y lo vuelvo a ir, como que estoy todo el rato ahí reviviéndolo. ¿Te fijas? Entonces, la idea ahí es como poder elaborar ese trauma, quizás a veces con ayuda profesional. Rodrigo, disculpa, mucho de elaborar estas técnicas de protección tienen que ver con la conducta, o sea, de algún modo con nosotros autorregularnos lo que estamos pensando y por qué lo estamos pensando, porque en el caso, por ejemplo, de la licencia de conducir, que me tocó hace poquito darla, yo también estaba nerviosa porque amo conducir, entonces me preocupaba no quedarme con el documento. Y después la presión arterial y todas esas cosas que a uno le van contando. Pero en algún momento dije, bueno, yo no he fallado ni manejando ni nunca en esos test de rapidez. Entonces dije, ¿por qué iba a ser ahora? Pero fue una forma de hacerlo muy mental, más que Claro, ahí lo que emocional. hiciste fue un ejercicio cognitivo que te permitió como bajar tu nivel de alteración fisiológica. Y eso sería conductual porque lo tuve que hacer así como a voluntad, no era que me iban a hacer tal vez intelectualmente, ¿o no? No, eso es más cognitivo. Conductual sería, por ejemplo, hacer algo... Por ejemplo, esto que hablamos como de respirar. Ya. Eso es una conducta, como el... O sea, sería usar el cuerpo, lo conductual. Usar el cuerpo, claro, lo conductual, como hacer algo que tú sabes que te va a relajar. Ponerte hielo, por ejemplo, hielo en la nuca, como mojarte la cara con agua fría, eso va a ser lo conductual y lo fisiológico. O mantener como rutinas, así como de respiración, de meditación. ¿Tendrá que ver esto de enfrentarse a algo desconocido? Bueno, no es tan desconocido en el caso de lo que tú planteabas en términos de brindar realizar una prueba de conducir, pero tendrá que ver también esto de lo que se denomina vulnerabilidad preexistente, tendrá que ver eso también en términos de esa ansiedad o también quizá una depresión que pueda estar ahí Claro. latente Eso, y que sí. te ayuda, o sea, te ayuda entre comillas a tener esa sensación de incertidumbre frente a las cosas. Sí, porque claro, así como está la salud mental, por el otro lado lo que tenemos es el malestar emocional. Claro. Que es esta como incomodidad, como angustia o perturbación emocional. Y eso cuando tú atraes y arrastras eso, probablemente, no sé, pues si tú, Francisca,
tenías como, también como podríamos decir, como una especie de trauma respecto de tus evaluaciones en el colegio, donde siempre te retaban cuando te iba mal, tú dices, de cierta forma vuelves a revivir. ¿Te fijas? Entonces estás arrastrando eso, esto que dices, entonces como una vulnerabilidad preexistente frente, por ejemplo, al momento de ser evaluada en algo. Claro. Acá nadie te va a retar, creo, si es que reprueba No sé qué pasa eso cuando uno se enfrenta a pruebas, Sí. a lo desconocido, es como lo que hablábamos en el miedo, el miedo a eso que uno no conoce, provoca esa incertidumbre en el fondo. Sí, sí. Entonces, claro, frente a eso uno tiene que preocuparse. Bueno, también frente a lo que hemos conversado existen estrategias. Tú de alguna forma nos has adelantado, por ejemplo, el saber respirar, que eso también ayuda para efectos de poder calmar las pasiones. Pero ¿qué otras estrategias, qué otras rutinas pueden ser beneficiosas para poder salir adelante frente a estas situaciones que pueden afectar la salud mental? Las rutinas. A veces uno como que no lo mira con un poco de huevo, pero tener rutinas es súper importante, muy importante, porque de cierta forma como que esto que hablamos, como la incertidumbre, con el desorden, como en eso, si tú no tienes como rutinas en tu casa, tu cerebro está todo el rato en cierta forma como en alerta, así como, y ahora. En cambio, cuando uno genera rutinas, es como que todo empieza a hacerse más automático. Claro. Entonces es muy importante mantener rutinas. Dentro de esas rutinas igual también está el tener conexión con personas también, me imagino. Absolutamente. Ahí entra obviamente lo que tiene que ver cuando uno detecta que tiene algún problema, el buscar apoyo. Sí. Entonces, en ese sentido, la conexión con familiares, con amigos, ¿qué tan importante Es súper importante porque es importante también que alguien te diga así como, eso que te está pasando, yo creo que tienes que verlo. Hazte ver. Hazte ver. Bueno, aquí hay una que me encanta a mí, que es cuidarse a sí mismo. Practicar el autocuidado a través de actividades que disfrutes, como escuchar música, hacer ejercicio, que está dentro de las meditar. rutinas, claro. Porque eso es clave para gestionar las emociones. No sé si aquí también va eso de repente uno decir, bueno, me lo merezco. No sé, hice 10.000 cosas y de la mañana estoy un poco cansadita. Merezco sentarme un ratito, no sé, a tejer. Por ejemplo, nos genera placer. Absolutamente. Sí, a veces ocurre que uno tiene como un cierto sentimiento de culpa frente a algunos, no sé, placeres que quiere darse. No sé, de repente uno está medio corto de plata, pero quiere tener, no sé, un disco o quiere tener tal libro. Y uno dice, se autoconvence y dice, me lo merezco. Y lo compro igual nomás. Sí. Y eso es como que ya no importa. Ahí no duele tanto haber gastado esa plata que no tenía, por ejemplo. Y esa felicidad que te da por un buen rato, si lo deseabas mucho... Sí. Te dura mucho más que cuando es un simple capricho del momento y que después estuviste contento 15 minutos nomás, hasta que te diste cuenta de todo lo que gastaste. Sí, pues lo importante lo importante es no sentir la culpa después, porque hay muchas personas que a veces como que, no sé, estuvieron 5 minutos tejiendo y es como, no, en realidad no debería estar haciendo esto, debería estar estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo, claro, y eso tiene mucho que ver como con la sociedad, un poco con esta necesidad, como la sociedad neoliberalista y capitalista, como que te lleva como a, no estás produciendo, entonces no vales. Que un poco los postulados de este filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, por ejemplo, es un libro, son libros cortitos, pero son muy fáciles de leer y es fácil, ¿no? Es una filosofía que uno como que entra ahí en colapso. Pero es incómodo. Es incómodo para la sociedad en cierta forma, como para el que va en cierta forma, está como en la rueda del hámster. Sí. Es como, ¿de qué está hablando ese tipo? No, prefiero seguir. Claro, y aparece esa culpa y aparece la compulsión. Entonces, en vez de ser un cuidado personal, es un acto compulsivo y que después más culpa genera. Exacto. Sí, bueno, ahí tiene que ver mucho con esto que tenemos aquí en nuestra pauta, que tiene que ver con el reducir las exigencias. Sí, ¿no? Absolutamente. Claro. Ahora, cuando tú hablabas de incomodidad en relación a esas lecturas, claro, probablemente como estamos en esta rueda que no termina de girar, pero también a lo mejor la incomodidad de caer en razón de una vida que estamos viviendo que en el fondo nos está lastimando y no entendemos que hay que darle también espacios a todo, al ocio, a producir, porque estamos en una sociedad que está en ese eje, pero el ocio creo que también es algo muy importante para efectos de poder sentirse en calma, en paz con uno mismo, ¿no? Es como la cuna de la creatividad, dicen, pues. El ocio, absolutamente. El aburrimiento también. El estar aburrido es como, la gracia, el desafío del aburrimiento es crear. Te lleva a eso. ¿Y hasta qué punto el informarse y comunicarse puede ser positivo? Porque muchos también dicen hay tanta información, como que uno colapsa.
pero si estamos desconectados también eso puede influir negativamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que Rodrigo? así como estar en contacto con otros y que alguien te diga y te refleje en cierta forma, oye, eso que está pasando quizás a mí no me ha pasado, o quizás a mí sí me ha pasado y lo pude resolver así. También como ver que hay tanta información que a veces cada uno como que se obnubila. Pero la idea es como siempre buscas información y fijarte si es que es veraz o no. Exacto. Porque hay mucho influencer, muchas personas diciendo cosas que en realidad... Eso es un poco vacío en algunos Claro, casos. En claro. algunos casos. Claro, no, el Google ahí es peligroso porque uno busca Sí. y resulta que tiene cáncer a la pena. Por ejemplo. Rodrigo, Oye, pero disculpe yo, ¿cuándo debería buscar ayuda profesional? yo creo que en el momento en el cual como que te genera lo que te está pasando, te genera problemas, o a nivel personal, familiar, social, educativo, si es que estuvieses estudiando algo, laboral, por ejemplo, como que ahí, como que uno dice, chuta, ya no estoy siendo, de cierta forma, no estoy logrando lo que lograba hacer antes. Yo creo que y ahí cuando se genera un problema en uno de esos ámbitos, uno dice, ya, esto es más de lo que esto se pasó, puede ser incluso, lo podríamos denominar como un trastorno. Ya, o sea, y yo ahí tengo síntomas persistentes de que algo no está bien Exactamente. y también E aparecerían eso que son más preocupantes, pues cuando ya Sí. quiero hacerme daño. Sí, por Bueno, ejemplo. De hecho, sin ir más lejos, el presidente hace un par de días señaló en una intervención que tuvo a propósito de, no sé, de los homicidios y la tasa de suicidios. Sí. Él señaló de que es mayor el número de suicidios que de homicidios, sin restarle importancia, digamos, a los dos hechos que son No, claro. igualmente graves. Pero, ¿por qué ocurre eso? En términos, o sea, no te estoy pidiendo que me des una cifra ni nada de eso, pero ¿por qué existe esa tendencia al suicidio? ¿Cuáles son esas precondiciones que las personas asumen y que lamentablemente los lleva a tomar ese tipo de decisiones? Así como decía Francisca, así como, chuta, me estreso porque voy a hacer esta evaluación. Generalmente ese estrés viene del pensamiento de que no voy a ser capaz de hacer esto. Pero una persona que suicida es como, la vida es demasiado para mí. ¿Te fijas? Como que no... Y hay muchos factores, una depresión, el aislamiento social, como todas esas cosas te llevan finalmente a decir en realidad no puedo más, Claro. o esto no vale la pena. Y lo que ocurre ahora que se llama la primavera gris, que pasó a ver, yo tomo harto el metro y durante la semana, y hubo 2 o 3 semanas en los cuales Sí. prácticamente todos los días personas en la vía, Mm. que eso es alguien que se tira. Sí, comúnmente con esa ideación, digamos. Y eso fue ahora en la primavera, porque en cierta forma como llega la primavera aparece el calor, todo, te da un poco más de energía para tomar la decisión. ¿Te fijas? Bueno, ahí entran justamente esos factores desencadenantes de crisis de salud mental que vamos a abordar ahora. Se habla de estresores externos y factores internos. Cuéntanos un poco para desarrollar esos dos conceptos y entender a qué se refiere, sobre todo cuando empiezan a presentarse estos pensamientos de hacerse daño. Claro, factores externos es como, bueno, como lo dice la palabra, es como algo que ocurre en el entorno de la persona, Ujú. que puede ser desde, no sé, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, desde la política Claro. hasta un evento, un desastre natural, el fallecimiento de un ser querido, sí. Y por último, y los otros son son los internos, que tienen que ver con la depresión, con algo que la persona lleva obviamente por dentro y que estás arrastrando y que no te has hecho cargo. Perfecto. Bueno, ahí en los externos entra todo estos eventos de vida, ¿no es cierto?, que son significativos, con lo que hablabas tú, ¿no? Traumas también, Claro. abusos probables. Claro, bueno, en términos de lo que es la política, eso es como una enfermedad crónica, ¿eh? Yo creo que no sé No mucho que si tengamos que hacer. vamos a llegar a alguna solución algún día, porque promesas abundan. Eso. Pero vamos a ver si qué nos depara el destino en estos próximos 4 años. En Chile en particular, lo que hablábamos recientemente, hubo un periodo de un mes aproximadamente de justamente lo que hablabas, de que habían informes de personas en la vía. ¿Cuáles son esos desencadenantes en nuestro país en particular que pueden llevar a tomar este tipo de decisiones? O no solamente la decisión de
de quitarse la vida, sino que simplemente el hecho de que te afecte tanto el mundo que te deprimes y caes en esta sensación de que no hay solución para nada. Claro, pasas de la salud mental al malestar emocional. Claro, bueno, uno de los que más aparece y que se ocupa como caballito de batalla en la política es la delincuencia, la inseguridad. Eso. Si uno mira la pirámide de necesidades de Maslow, abajo está la fisiología, que es respirar, comer, ¿verdad?, reproducirse. Y luego ya pronto viene la seguridad, que es muy importante estar en un lugar en el cual uno se sienta seguro, y obviamente la delincuencia te genera eso, te genera inseguridad. Y si, bueno, de que existe, siempre va a existir. Claro. Pero también pasa de que a veces los noticieros como que saben que eso engancha y lo ponen ahí y la gente pum y se quema, y a veces por eso existe el índice de victimización, que es que yo nunca he sido víctima, pero creo que me va a pasar. Entonces, Sí. Pero también hay un elemento bien especial con respecto a lo que preguntas tú sobre los chilenos. Los chilenos tienen una condición de ser, una característica especial que puede ser idiosincrática y que tiene que ver con la geografía. Nosotros somos muy solos y estamos apartados del mundo. Sí, de y hecho, a pesar de eso, Chile es uno de los que tiene mejor internet y más rápido. Por lo tanto, nosotros igual estamos llenándonos de información del mundo, de las guerras, de cosas que de repente tal vez están alejadas de nosotros geográficamente. No sé si emocional, eso ya es privado. Pero somos como empáticos justamente porque siempre tenemos que salir entre nosotros mismos. Por lo tanto, nos bombardea mucho toda la información de otros lugares. Y yo creo que ahí tenemos una geografía con un pueblo muy empatiquísimo, podríamos decirlo, pero encerrado. Mucha información sobre cosas que nos llevan y nos traen, juegan con nuestra emocionalidad. Y en último lugar, porque yo estoy segura que nosotros creo que Nike usó una vez una frase que decía be excessive. Nosotros somos excesivos para todo. Tomamos mucho café, tomamos mucho alcohol, tomamos mucho... Y somos muy autoexigentes probablemente. Claro. Entonces químicamente estamos alterados también. Claro, en sintonía con esto de que vivimos un mundo en donde la producción, el ser productivo es lo que prima. Sí. Porque igual, sin restar la importancia a que existen problemas sociales aquí en nuestro país, sin embargo, a propósito de lo que decía Francisca, somos uno de los países más destacados de la región en términos económicos, en fin. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo estarán las otras naciones? Tal vez está un poco mejor, yo creo, ¿no? ¿En cuanto a salud mental o en cuanto a...? No, bueno, en términos de lo que incide también los problemas sociales en la salud mental. Sí. Convengamos que, bueno, los hermanos venezolanos están con problemas hace mucho tiempo y eso también ha provocado la migración, digamos, a los distintos países de la región. Y que, bueno, de alguna forma también provoca problemas para cada una de las naciones, en particular nosotros que vivimos acá. Me refiero a eso, de que a pesar de que somos un país destacado en lo social, en lo tecnológico, y uno se pregunta, ¿y cómo estarán las otras naciones que ven en Chile una oportunidad y nosotros vemos a nuestro país con problemas serios? Sí, entonces, ¿hasta qué punto eso también puede influir en esta situación de los problemas de salud mental? Bueno, estos datos que también tú mencionaste, están ahí dentro de lo que es la División de Prevención de Control de Enfermedades de nuestro país, para que no son datos cualquiera, digamos. Sí. También, bueno, hablabas bueno, ya los mencionábamos, los factores socioeconómicos, la seguridad, el crimen, la delincuencia, la incertidumbre económica, bueno, la pobreza, la desigualdad. La desigualdad, sí. Son factores igual importantes, que inciden mucho. Y sí, tengo un tema. Lo que pasa es que siempre que nosotros hablamos un poco sobre las incertidumbres en los aspectos que sean, ¿qué tiene que ver eso con las expectativas? O sea, nosotros siempre he pensado que mucho de nuestra salud mental depende de la cantidad o la calidad de la expectativa que tenemos sobre los demás, sobre las cosas y sobre nosotros mismos. Muchas gracias, José Luis, por la agüita a todo esto. Que es como que nosotros de repente tenemos expectativas en que todo va a ser de una manera y que tal vez las condiciones que no estamos viendo no nos van a permitir que sean así. Por lo tanto, la frustración frente a las expectativas yo creo que es un elemento como súper importante para ver cómo podemos controlar o manejar mejor el estrés y la salud mental propia. Claro, lo que pasa es que
a ver, uno en su día a día puede tener expectativas, así como, me voy a hacer un té y va a estar exquisito, y capaz que el té esté asqueroso. Claro, uno como que, quedó muy dulce, quedó muy amargo, que Le eché no sé. aceite. Claro. El otro día le eché aceite a mi taza. Fue sin Bueno, querer. o voy a ir A veces uno le echa sal también. Y dice, claro, ya son cosas que Y pasan. pierdes el día. Sí. Claro, o voy a ir a un lugar, lo voy a pasar súper bien y no, lo pasaste también. Entonces, como que, ya, esas son expectativas que en realidad a veces uno dice, así como, eso no sirve de tanto, Sí, claro. ¿verdad? Son Es algo que detalles. puedo controlar. Pero, por ejemplo, uno puede tener expectativas de que, no sé, pues, los políticos van a hacer bien su trabajo y de que la sociedad va a tener más igualdad. Pero eso es algo que está absolutamente fuera de tu del control. control. Entonces, por eso por eso también genera, es un factor tan importante respecto de la salud mental acá en Chile. Porque nos empezamos de repente a enterar de cosas y es como, espérate, esto no debía ser así. Y no tengo cómo controlarlo en cierta forma, porque Exacto. finalmente termina diciendo, no sé por quién votar, porque creo que todos roban, creo que todos son... Claro, pero por ejemplo, Hay situaciones en la cual no hay... no hay o sea, mucho que hacer. Claro, porque Está en el para fondo uno nuestro tiene... alcance. Exacto. O Pero- sea, hay que tener claridad de lo que uno Eso. puede controlar y lo que no. Pero imaginemos, mira, yo le voy a contar una historia bien graciosa y corta. Una vez me compré un árbol de Pascua que estaba en oferta, mi primer árbol de Pascua. Pero adivina de qué color eran las pelotas que tenía de regalo, porque venía con pelotas, guirnalda y Ya. collares. Y, no Blanco, sé. azul y rojo. Ah, Entonces ya. mi Pero árbol era, queda era un árbol súper 18ero. Entonces yo digo, claro, yo no puedo esperar tener una maravillosa Navidad en verde y dorado si mis decoraciones son blancas, azul Sí. y roja. Entonces a eso me refiero, a que a veces digo yo, voy a tener la casa más linda del mundo y mi vecina hace una piscina y de pronto la expectativa mía choca con lo que yo esperaba tener. Entonces también siento que esas expectativas que la gente puede tener a veces no están en, ¿cómo se dice?, en concordancia con los elementos que tiene. O sea, exacto. uno realmente está cometiendo el error, de no ver qué herramientas tiene para que una expectativa sea más bien razonable y no disparatada. Sí. Por eso es importante la autocrítica. Eso. Exacto. Bueno, debo pedir disculpas porque la conversación está tan buena que perdí la noción del tiempo. Querido José Luis, ¿cómo estamos en términos de lo que ha avanzado el programa? ¿Nos queda todavía antes? Vamos a la pausa. Vamos, ya. Bueno, yo la sabía, ahí la intuición. Eres seco. Bueno, entonces vamos a ir ahora, vamos a hacer un corte para dividir el primer y el segundo bloque. Muy bien, regresamos de esta pausa musical y estamos escuchando ahí de fondo Balada para un loco, de este tango clásico de Piazzolla, que ameniza también el resto de la conversación que tendremos hoy junto a Rodrigo Zubiabre y Francisca Pérez aquí en este programa especial sobre salud mental en tiempos de crisis. Hablábamos que la incertidumbre económica, la desigualdad, la pobreza, la discriminación también son factores que influyen digamos, en estos traumas, en estos factores psicosociales y estilos de vida que afectan el bienestar emocional y por ende la salud mental de las personas. Pero hablemos también de si estos problemas afectan de igual manera a lo largo del ciclo vital. Me refiero si afectan igual a un hombre adulto, a una mujer adulta, a un niño, a un joven, a un adolescente, en fin. ¿Es así o no es así? Yo creo que cae cajón, pero igual es bueno que un especialista lo diga y no aquí el locutor. No afectan igual. Cuéntanos más en detalle. Claro, porque lo que pasa es que el cerebro al estar desarrollándose, el cerebro siempre está cambiando. Entonces, un cerebro de un niño no es lo mismo que el cerebro de un adulto y de un adulto mayor. Incluso entre mujeres y hombres hay diferencias. Entonces, todo eso, bueno, junto con las experiencias, junto con un montón de cosas, es como que te va generando distintas en cierta forma, distintos outputs, distintos resultados, a veces de un mismo problema. de una misma situación. Entonces, por ejemplo, los niños, cuando se generan hay problemas de salud mental, a veces si no es tratado puede generar problemas hasta la edad adulta. Te fijas, como que es algo que termina arrastrando mucho tiempo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso es tan importante siempre generar buenas prácticas de salud mental desde lo más pequeño posible. Desde allí acercarlos al yoga, por ejemplo, o acercarlos como evitar temas de bullying, por ejemplo, como la convivencia, la parte social también es muy importante. Entonces ahí los colegios tienen una gran tarea. Claro, sin duda. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de un adulto, tanto sea mujer u hombre, convengamos, no sé, puede tener alguna enfermedad complicada, ponte tú, o quedó sin trabajo. En el caso del que quede sin trabajo, por ejemplo, en el caso del hombre, que hay una cuestión que está como sí. establecida, el ser proveedor, Por ejemplo, ¿no es cierto? claro. ¿De qué manera eso puede afectar en términos claro, de repente puede verse
sobrepasado y qué hacer en ese sentido. Hablábamos hace un momento igual de esas en qué situaciones hay que pedir ayuda, pero ¿cómo puedes describir tú esa problemática en términos de cómo salir adelante frente a esas situaciones? ¿Cómo salir adelante frente a eso? Yo creo que ahí lo más importante es esto, el buscar apoyo. Como no comérsela solo, porque pasa es mucho eso, que el hombre recomienda como proveedor, claro. y que más encima aparece ahí una palabra muy interesante que es el estigma. Exacto, sí. El estigma es esta como noción que uno tiene de uno, cuando es el autoestigma, que eso es lo importante ahora, el autoestigma respecto de la salud mental. Y particularmente el hombre tiene como esto de que no, yo debo ser duro, debo seguir así claro. como de pie, te fijas, entonces como que todo eso le va generando como una, no se podría decir, como una mayor inestabilidad emocional. Exacto. ¿Ya? Y por eso es muy importante siempre revisar eso, como el autoestigma. Cuando la persona le dice así, bueno, mira, tú tienes esto, así por ejemplo, el trastorno del espectro autista. ¿Cómo lo vive esa persona? ¿Cómo lo vive, claro, cómo lo vive, por ejemplo, lo que decías tú, cómo lo vive, por ejemplo, el cesante? ¿Cómo lo vive la persona que se acaba de separar? ¿Cómo lo vive como esto es mi culpa, soy yo el que está mal? ¿Te fijas? Entonces ahí el autoestigma empieza como empieza a generarle como se empieza a auto flagelar, flagelar, por decirlo de alguna forma. Por claro. ejemplo. Bueno, y eso también empieza a desencadenar problemas, no sé, de pareja, en la familia, Sí. y claro, ahí se puede complejizar aún más la situación. Pero siempre es muy importante la comunicación. La comunicación. Así como Tendremos un programa dedicado a eso más adelante. Sí, y esperemos lindo. que sea contigo también. Genial. Sí, así que lo tenemos en carpetita. Comunicarse es como respirar. Uno piensa que lo hace Exacto. bien y hasta que alguien te dice, no, estás respirando mal. O no, ¿sabes qué? Eso no debieras decirlo de esta forma, debieras decirlo de esta otra. Bueno, Pero- hace mucho tiempo había una teoría Sí. que decía que de todo lo que se decía y se escuchaba, nosotros los humanos éramos capaces de darnos a entender en un 33% y el otro de entendernos solo en un 33%. ¿Se imaginan lo que eso significa en realidad? O sea, hay que ser, ¿cómo se llama? Preciso con el uso de las palabras. Pero Y bueno, el lenguaje verbal y el no verbal también. Exactamente. Bueno, pero es para otro. Es para el de la comunicación. ese programa especial que tendremos. Bueno, también hay cuestiones que afectan, bueno, hablábamos de los adultos, los jóvenes, Sí, los niños, sí. pero los adultos mayores, o las personas mayores, que es el concepto que hoy día se utiliza para hablar de ello. ¿Qué hacer en ese sentido? Hay personas que no tienen, digamos, la ayuda, viven solos. ¿Cómo detectar aquello cuando la persona... bueno, es difícil darse cuenta de que uno tiene un problema, pero si tenemos esa posibilidad de detectar que tenemos un problema, ¿cuáles son, digamos, las vías para que estas personas adultas, mayores, puedan recurrir a ayuda? Sí, el problema de los adultos mayores finalmente es como un poco el aislamiento social, ¿verdad? Exacto. Como que se van los hijos y de repente te van a ver de vez en cuando y todo, y tú empiezas a tener problemas y claro, y si no los comunicas, por ejemplo, que hablábamos recién, es un temón el tema de los adultos mayores, Sí. por eso, porque a veces ellos tampoco se dan cuenta de que están teniendo esto, no sé, porque de repente... es como si se les olvidara, porque no sé, nosotros, bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero No sé si cuando uno- bastante. Sí, Sí, cuando pero uno se ¿comparado con quién? Claro, Claro. no, cuando uno se acerca a los 40 años ya nota que hay diferencia en su cuerpo. Yo creo que aquí el tema de los cambios emocionales que ellos tienen, porque su vida y su cuerpo ya parecen no ser coincidentes. Sí. O sea, yo conozco muchos adultos mayores que me dicen, mi corazón tiene 45, si es que. Y son cuerpos de 70 años que ya no hacen las mismas prácticas. Sí. Por lo tanto, creo que nosotros a los 30, cuando nos empieza a doler la rodilla, nos damos cuenta, o sea, de que estos cambios vienen. Pero después se nos olvida que cualquier otro adulto más mayor que nosotros los tiene. O sea, como que se nos borra la empatía en ese momento. Nos olvidamos de que ellos están más cansados, de que quieren hacer más cosas, de que no pueden, por lo tanto, de todos modos tienen la vida un poco trastocada en su querer hacer con el poder hacer. Entonces nosotros también los dejamos medio solos. creo que igual la Sí. importancia es transmitirle a las personas que, no sé, por un vecino que tenga alguna pareja de personas mayores cerca, estar también atentos, tener esa capacidad de hacer comunidad también en ese aspecto, porque claro, la red de apoyo es súper importante.
y a veces, como decíamos, las personas no advierten de que tienen cierta problemática o les está afectando algo. Entonces, también el llamado a aquellas personas que tienen a un vecino, que tienen a un no sé, a algún tío, a algún familiar, estar atentos a esas personas, porque, claro, justamente empieza a pasar el tiempo, la edad pasa la cuenta y no nos damos cuenta, valga la redundancia, de que empieza a afectarnos la vida. Sí, y aparte los adultos mayores suelen ser bastante rutinarios, entonces de repente cuando uno se da cuenta de que, chuta, no sé, mi papá no me llamó en toda una semana y siempre me llama toda Claro. una semana. Hay que partir corriendo. Algo está, Sí. hay que llamar y decir, oye, ¿todo bien? Como, sí, quizás tuvo algo que hacer, no sé, pero cuando uno se va dando cuenta de que ya no empiezan a hacer las cosas de la misma forma. Y a veces, como tú decías, como de repente, como que ellos no se dan cuenta. Entonces por eso tiene que haber alguien siempre como mirando y diciendo como, ¿sabes qué? Eso, tú no hacías eso antes, no se te olvidaban estas cosas antes, como que ¿qué está pasando? Y recomendar también de acercarse a su centro de salud más cercano. La atención primaria brinda también una serie de instancias para justamente advertir, o más que advertir, también hacer comunidad. Sí, bueno, y le nosotros hace súper bien. sí, y nosotros también hacemos comunidad a través de Círculo de talleres, justamente a través del círculo de amigos, tantos talleres literarios, también de cine. Ahora tenemos un cineclub. Los invitamos, de hecho, para la próxima semana, ya a esta altura. Antes de ayer estuvimos viendo una película bien bonita. Con un adulto mayor. Exactamente, justamente, Harold y Mad. La próxima vamos a ver Cowboy de Medianoche. Wow. Así que están todos invitados. En estos días vamos a resolver si va a ser martes o miércoles, pero siempre hay... Y son gratuitas. Y son gratuitas. Y pueden tomarse un tecito y también conversar respecto a Yo también a la quiero dar mi película. aviso, Oscar. Aproveche, por supuesto, este momento de avisos. Es ahora o nunca. El martes 9 de diciembre se reúne el club de lectura a las 3 de la tarde en la biblioteca de Pirque y vamos a trabajar el cuento La autopista del sur de Julio Cortázar. Así que todos los que quieran leer su cuento y participar de la actividad están gratamente invitados. Por supuesto. Buenísimo. Ahí no olviden revisar las redes sociales, amigos de la Bibliopirque en Instagram. Ahí se están publicando constantemente todas las actividades. Cerremos un poco esta conversación antes de entrar a lo que tiene que ver con las películas que abordan esta temática y también la literatura que tiene que ver con esto. Hablábamos de mujeres y hombres y que existen diferencias. ¿Cómo se puede cómo uno puede detectar esas diferencias en cómo afecta en un hombre o en una mujer tal o cual situación que puede, digamos, afectar la salud mental? Generalmente las mujeres, su salud mental se afecta más respecto como de la parte emocional, así como depresión, ansiedad. En el hombre no, suele ser como más como a veces como irritabilidad, por ejemplo. Ya. ¿Te fijas? Bueno, ahí está el tema como de la fuerza bruta, ahí no sé, que no corresponde tampoco, pero claro. Pero tiene que ver con el no saber manejar las emociones, ¿no? O a demostrar esto desde el soma, desde el cuerpo. Desde el así cuerpo. como se le cae el pelo, Claro. no sé, tiene, por ejemplo, no sé, cualquier cambio, de cierta forma, corporal, que no es el esperado en la etapa en la que está la persona y es como, algo está pasando aquí. ¿Te fijas? Entonces ahí es importante ver eso. Y me gustaría decir una cosa, un concepto súper importante que me parece que a veces uno se queda mucho con la dualidad de salud-enfermedad. Pero uno puede tener, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, pero aún así, si lo mantienes controlado, o no sé, un trastorno de déficit atencional, cualquier trastorno de salud mental que pienses, pero tú puedes tener una buena vida. A pesar de eso. Por ahí es donde aparece esto que yo les decía, del autoestigma y el estigma social también. Pero, no sé, yo que trabajo en la Liga Chilena contra la Epilepsia, todos mis pacientes tienen epilepsia. Hay algunos que al principio les cuesta un poco sobrellevarlo, particularmente por el estigma, más que por la enfermedad en sí. Y hay otros que en realidad tienen una vida así como súper bien, que les va bien en el colegio, porque atiendo niños. Entonces, les va bien en el colegio, salen, hacen deporte y no tienen ningún problema. Y uno dice, claro, en cierta forma como que está, entre comillas, enfermo, ¿verdad? Porque tiene epilepsia, pero ¿está enfermo realmente? O sea, yo diría, claro, que es como una condición nomás. Exactamente, entonces no es como nosotros usamos lentes. hay que, por ejemplo, entonces
salud, enfermedad, no hay que mirarla así como uno excluye al otro, sino que son cosas que es orgánico, pueden como convivir. pueden convivir perfectamente. Y puede haber una persona totalmente sana, así como de cuerpo, pero que, no sé, pues, Es como American Psycho. que por ejemplo. Bueno, el arte siempre ha sido una manifestación de la realidad que vivimos, ¿no? Y en cada programa nosotros destacamos algunas películas y también libros que pueden ver y leer para efectos también de entender las temáticas que abordamos en cada programa. Vamos a hablar de películas. ¿Quién vio Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo? Yo. O Atrapado sin salida. Yo lo vi como esa. sí. Yo lo La vi enfermera. yo lo vi hace mucho tiempo y de repente, otro día estoy viendo Los Simpsons y aparece la misma escena. sí. El chico rompe la cuestión y dijo, Sí. pero si yo lo vi en una película. Y ahí como que, ahí fue como, ¿a qué película era? Y ahí como que dije, wow, vi esta película hace mucho tiempo, no me acordaba y es una peliculaza, sí. Después de medianoche, el caubo de medianoche, vamos a proyectar esta película. Ah, Yo Así ahí que- voy a hacer todo espectacular. el Oscar, me tienes Sí. que contar la historia de la enfermera porque yo sé que es un ícono esa enfermera, pero Sí. yo no logro procesar su personaje. Bueno, les voy a leer el pedacito de texto para que entiendan de qué se trata la película y la busquen por ahí o participen de nuestro cineclub en 2 semanas más. Ahí la vamos a proyectar y la vamos a conversar. En este caso, la película trata de un hombre que finge demencia para evitar la prisión y se interna en un hospital psiquiátrico donde enfrenta a una autoritaria enfermera. La película critica básicamente el sistema de salud mental de la época, mostrando las dinámicas de poder y el control autoritario que a menudo subyugaban, digamos, en ese tiempo a los pacientes, y presenta también los desafíos que enfrentan las personas con enfermedades mentales. ¿Quién quiere hablar de la que sigue? Yo. Sí. Me encanta esa película. De hecho empecé a ver Sí. la 2, no la he Ya. terminado todavía, porque bueno, ahí hubo un poco de... Pero un no poco te, de mala quedes, onda. no te quedes con eso. No, La película no, es muy sí, buena. Sí. Sí. No, pero la primera es espectacular. O Yo sea, creo que no ahí llega a- estamos hablando a ese nivel, pero sí, es muy buena. Sí. La primera, para que la gente no se confunda, estamos hablando, ¿verdad?, del Joker de Joaquín Phoenix, ¿verdad?, Exactamente. que es la última que salió y que, claro, ahí se demuestra y muestra como una persona que tiene no me acuerdo, pero aquí sale, tiene un síndrome pseudobulbar, que es una persona Sí. que cuando se pone nervioso se ríe. Se ríe. Y claro, que puede reírse en las situaciones más extrañas y esto le genera aislamiento, él vive con una persona mayor también, tiene después su pérdida, hay como todo, hay muchos estigmas también ahí aparecen respecto también Sin como duda. de su origen. Bueno, si no la han visto, por favor, háganse el gran favor de verla. Y es una película muy interesante porque habla de eso, habla como de la salud mental y cómo una salud mental no bien tratada puede derivar en que alguien se convierta En villano. Yo me disfracé. Yo me voy a transformar en un Yo villano. para Halloween me disfracé del Joker. Me encantó. Muy- La siguiente Yo. película, Sí, querida Francisca. Las ventajas de ser invisible, que me parece que todavía está en Netflix. Esta es una película sobre un adolescente introvertido que tiene un trauma atrás, pero se da cuenta en la última parte de la película, pero no voy a hacer spoiler. Que lidia todo el tiempo con sus problemas de salud mental y las presiones sociales mientras comienza la escuela secundaria, bueno, y se une con un grupo de amigos que lo ayudan bastante, pero más encima, entre su problema, tiene que vivir. Y eso es... Bueno, se muestra la fortaleza que tiene finalmente, porque igual logra llegar al trauma sin querer, entonces como que se abre todo. O sea, yo creo que en esa película lo mejor fue ese final, porque por fin ya sabe cómo seguir viviendo, en realidad. Eso. Yo voy a hablar de 2 películas que corresponden al mismo director, que es Darren Aronofsky. Por un lado tenemos Requiem por un sueño, que también fue una de las que proyectamos en el Cine Club. La película que es una interpretación cruda y directa de cómo la adicción altera la percepción de la realidad y destruye las aspiraciones de las personas. Ahí hay varios personajes. Está, bueno, 3 jóvenes, está la madre también de uno de ellos, cada uno con sus propias adicciones. Por un lado, una mujer que quiere adelgazar para ponerse un vestido para ir a un programa de televisión que finalmente nunca fue. Y bueno, los otros jóvenes que tenían sueños que se vieron truncados obviamente por la adicción a las drogas. Es una película muy cruda, pero bastante interesante para abordar justamente el tema de la salud mental. Y por otro lado, El Cisne Negro, que es muy similar, que tenemos la intensa presión de una bailarina de ballet de Nueva York que la lleva a perder el contacto con la realidad, producto de esa
necesidad de la perfección frente a su profesión, digamos. Bueno, nos está quedando poco tiempo, así que avancemos, hablemos podría ser de libritos. Hablemos de libros nomás, sí. Sí. Miren, bueno, yo creo que en este momento, igual que la vez pasada, tenemos que hacer una recomendación de libros de dos formas. Libros sobre el tema en sí y novelas que tengan en relación con esto. Nos quedan 6 minutos, así que ya, miren, por lo menos mencionar. Una novela clásica sobre locura, El Quijote de la Mancha, ¿no? Por dónde perderse, Cervantes en 1605. Una novela muy actual, La Dieta de la Muerte, de Denis Fuentes, sobre la anorexia. La Campana de Cristal, de Silvia Plath, de 1963, donde hay una depresión severa y alienación. Bueno, Silvia Plath es fantástica. El Guardián en el Centeno, que es algo donde hay una película también, estuvimos conversando, de J.D. Salinger, sobre alteración de la ansiedad, síntomas depresivos por la muerte de la familia. American Psycho, que también es película, de Bret Easton, donde Patrick Bateman es un ejecutivo neoyorquino y hay una psicopatía gravísima ahí. Bueno, está también una novela muy interesante que se llama El curioso incidente del perro medianoche, de Mark Haddon, del 2003. Es la historia de un joven con autismo y la muerte de un perro, obviamente. La mujer rota, de Simone de Beauvoir, de 1967. La Virgen Suicida, de Jeffrey Eugenides, de 1993. Y El Club de la Pelea, de Chuck Palahniuk, que la vimos también en la película hace un tiempo. En el Cine Club. Sí, que no la queríamos mencionar justamente porque la hemos tratado en otros momentos. Hay un cuento muy hermoso de Anton Chekhov que se llama La Sala número 6, que explora la locura a través del diálogo del director de un hospital psiquiátrico con sus pacientes. Interesante. Bueno, y los otros, hay un libro de historia también que es Loca de Amor, de Catherine Hermann y Belli, de 1509, donde se habla de Juana de Castilla. Pues yo creo que están escuchados sobre la historia sobre Juana la Loca. Bueno, vamos a ir cerrando porque todavía nos queda la reflexión de nuestro querido amigo José María Idoyaga. ¿Algún libro de Rodrigo sobre depresión? Mira, un libro muy personal. Sí, por favor. Que lo leí, es uno de los 2 libros que yo creo que en un momento de la vida leí y que me cambió mucho. Me cambió así como la percepción y la forma de vivir la vida. Bueno, se llama Filosofía para principiantes. O para mentes jóvenes, no me acuerdo si era por uno de los dos. Es de Luc Ferry. Un francés que fue mi ministro de Educación, se llama, creo que era Filosofía para Mentes Jóvenes, ese. Y ese te lleva un poco a hacer un recorrido respecto a la filosofía, de distintos tipos de filosofía, y te va un poco explicando. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que en la escuela ya no hay filosofía, o muy poca. Debería haber más, y desde niños pequeños, porque te enseña a pensar, te enseña un poco lo que hablamos al principio, así como de repente también como hacer como una autocrítica, entenderse mejor. Y también que en la filosofía te expliquen para qué sirve, porque nosotros nos hicieron mucha filosofía, pero nunca nos dijeron cuál era el objetivo. Ahora sabemos que era para aplicarla. Antes de despedirnos, El hijo de la novia, En busca del destino, Mejor Imposible, también películas importantes para que vean en relación a la salud mental. Nos vamos, muchas gracias Francisca, muchas gracias Rodrigo, será hasta una próxima oportunidad. Nos vamos con José María Idoyaga y la reflexión sobre el tema que hoy hemos abordado. Que estén muy bien, cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Luego. Salud mental, una conversación necesaria. Hoy hablamos de un tema que nos afecta a todos directa o indirectamente. La salud mental. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo reaccionaba a un día estresante con un dolor de cabeza? ¿O que un buen ejercicio te levantaba el ánimo? Esto nos demuestra algo fundamental. La mente y el cuerpo no están separados. Son 2 caras de la misma moneda. Entender esta conexión es el primer paso para dejar de ver la salud mental como algo abstracto o ajeno. A lo largo de la historia, el miedo y la desinformación llevaron a encerrar y a aislar a las personas con trastornos mentales. Hoy, afortunadamente, vivimos una revolución. Contamos con terapias psicológicas efectivas y medicamentos que salvan vidas. Pero el estigma aún existe, y es esa mirada de desconfianza lo que más duele y frena la recuperación. La inserción en la sociedad de las personas no depende solo del tratamiento, sino de que nosotros como comunidad les abramos la puerta.
La pregunta del millón: si yo estoy bien, ¿cómo puedo ayudar a mejorar esta situación? La respuesta es más simple de lo que crees. Primero, escucha sin juzgar. Si alguien te confía que no está bien, no le des soluciones. Simplemente pregúntale: ¿cómo puedo ayudarte? Y valida su dolor. Un "te entiendo" debe ser muy duro, vale más que 1000 consejos. Segundo, cuida tus palabras. Evita frases como "es un esquizofrénico". Di, en cambio, "es una persona con esquizofrenia". La persona está por encima de su diagnóstico. Tercero, normaliza e incluye. Habla de salud mental con la misma naturalidad que de la física. Invita a ese amigo que sabes que está pasando por una depresión a tomar un café. Tu compañero de trabajo con ansiedad necesita normalidad, no que lo evites. Y por último, y muy importante, cuídate tú también. Gestionar tu estrés, descansar y pedir ayuda cuando lo necesitas no es un signo de debilidad, es un acto de responsabilidad. La salud mental es una construcción colectiva. Es un espacio donde todos tenemos un lugar para apoyar, para entender, para tender una mano. Porque una sociedad que cuida las mentes, cuida su propio corazón. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.